La película Watership Down es una adaptación animada de la famosa novela de Richard Adams. Esta versión cinematográfica, dirigida por Martin Rosen y lanzada en 1978, captura la esencia de la historia original y la presenta de manera vívida y conmovedora. A continuación, en esta reseña, exploraremos los aspectos más destacados de esta película. Empezamos con los inicios de los tiempos, contado en forma de fábula, y se nos narra el comienzo de los habitantes animales en la Tierra. En particular hace énfasis en la liebre y lo molesta que es con el resto de los animales. El creador le dice: vas a ser rápida, inteligente y sagaz, pero todo esto es para mantener a tu especie viva, pues todos van a intentar cazarte. La historia sigue a un grupo de conejos liderados por Hazel, Feber y Bigwig, que abandonan su madriguera en busca de un nuevo hogar. Después de que Faibe tenga una visión apocalíptica sobre la destrucción de su madriguera actual. A lo largo de su viaje, los conejos, tal y como lo predijo la fábula, enfrentan numerosos peligros, incluyendo predadores naturales y conflictos con otros grupos de conejos. La película aborda cuestiones fundamentales como la supervivencia, el liderazgo y la comunidad, pero también problemas internos. La animación en Watership Down es destacable por su estilo distintivo y su enfoque realista en la representación de los conejos y su entorno. Aunque la película fue hecha en la década de 1970, la calidad de la animación ha resistido el paso del tiempo y sigue siendo impresionante. Los detalles cuidadosamente elaborados de la naturaleza y la expresión de los conejos hacen que la película se sienta auténtica y emotiva. Si bien los animales no están antropomorfizados en su totalidad, las voces sí se hacen necesarias para entender a cada personaje. La banda sonora de la película, compuesta por Angelo Morley, contribuye en gran medida a la atmósfera del film. La música evoca emociones y complementa la narrativa de manera efectiva, desde momentos de tensión y peligro hasta escenas de camaradería y esperanza. Los personajes principales, como Hazel, Faibe y Bigwig, están bien desarrollados y son fácilmente identificables por sus personalidades distintivas. Hazel es el líder valiente y compasivo, Faibe aporta una dimensión espiritual y emotiva, y Bigwig representa la fuerza bruta y la lealtad. Estos personajes, junto con otros miembros del grupo, experimentan un crecimiento y evolución a lo largo de la película, lo que los hace sentir reales y tridimensionales. También se exploran cuestiones éticas y filosóficas, como la elección entre la seguridad y la libertad, y las implicaciones de la violencia en la búsqueda de un hogar seguro, y se hace necesariamente violenta porque es en esencia la vida real en la naturaleza salvaje. Asimismo, el siempre choque de la naturaleza contra el ser humano y la falta de comprender que es necesario la simbiosis entre los dos. La narrativa mantiene un equilibrio entre la aventura y la alegoría, lo que la hace atractiva para un público amplio. Aunque es una película animada, no es exclusivamente para niños, ya que toca temas complejos y a menudo oscuros que pueden ser perturbadores para los más pequeños. De hecho, es un claro ejemplo que la animación va más allá de la creencia que es infantil y que no se pueden explorar caminos más profundos. En resumen, la película Watership Down es una adaptación que combina una narrativa cautivadora con una animación de alta calidad. Es una película que evoca emociones, plantea preguntas profundas y deja una impresión duradera en los espectadores. A pesar de su enfoque en conejos, la película es una historia universal sobre la lucha por un hogar y la perseverancia en la adversidad. Si buscas una película animada que sea tanto emocionante como provocadora, Watership Down es una excelente elección. Te invitamos a ver estos videos. Suscríbete a nuestro canal, dale like y comparte.